Hay historias que, aunque terminan en derrota, se convierten en leyendas. El Álamo es una de esas. O sea, ¿cómo es que una derrota tan pero tan aplastante se transforma en un grito de guerra que inspira a toda una nación? Bueno, esa es justo la paradoja que vamos a desentrañar hoy. Para que nos demos una idea de la intensidad de lo que estaba pasando, hay que escuchar las palabras del comandante del Álamo, William B. Travis. Imagínense, un joven de apenas 26 años, abogado de profesión, que de repente se ve liderando a un grupo de hombres en una situación sin salida. Y es él quien sella su destino y el de todos con esta frase que, de verdad, pone la piel chinita. Victoria o muerte. Nada más. Con eso marcó el tono de todo lo que iba a pasar. Y justo esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de 185 personas para decir, sí, aquí nos quedamos hasta el final? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión sabiendo que el destino parecía, pues, sellado? Para empezar a contestar eso, tenemos que irnos un poquito para atrás y entender bien el lugar y, sobre todo, el porqué de esta lucha. Ok, primero lo primero, hablemos del escenario de esta historia, porque el lugar en sí es clave para entender todo lo demás. Y es que, contrario a lo que muchos podrían pensar, el Álamo no nació para ser una fortaleza. Hoy lo vemos como este gran monumento, ¿verdad? Pero en 1836 la realidad era otra. El Álamo, en su origen, era una misión española, o sea, un lugar religioso. Fue la pura necesidad, las circunstancias de la revolución, lo que lo transformó en un fuerte, y uno bastante improvisado, por cierto. Y bueno, es importante aclarar que lo del Álamo no salió de la nada. Fue, digamos, la gota que derramó el vaso en la Revolución de Texas. Ya llevaban años con tensiones muy fuertes entre los colonos, que en su mayoría venían de Estados Unidos, y el gobierno de México, que quería, pues, centralizar el poder. Así que para la gente que estaba atrincherada en el Álamo, esto era mucho más que una simple batalla. Era su lucha por la independencia. Entonces, el escenario ya estaba puesto para un choque de trenes. De un lado, teníamos a los rebeldes, los defensores tejanos, y del otro, al ejército regular mexicano. Y aquí es donde los números nos dan un golpe de realidad. Pensemos en esto. Dentro de esos muros improvisados había, ¿qué? Unos 185 defensores, liderados sí por William Travis y el famoso James Bowie. Pero afuera, afuera estaba el general Antonio López de Santa Anna con un ejército de cerca de 4,000 soldados. La diferencia es brutal. Las probabilidades no es que fueran malas, es que eran casi nulas. Muy bien, ahora sí, metámonos de lleno en el asedio. Porque esto no fue un enfrentamiento de un par de horas, ¿eh? No, no, fue una larguísima prueba de resistencia de casi 2 semanas. 185 personas. Y ojo, no eran todos soldados de carrera, para nada. Eran voluntarios, colonos, gente que había llegado de todas partes, aventureros, sí, pero todos unidos por una misma causa. Y del otro lado, imaginen lo que veían desde las murallas. Casi 4,000 soldados profesionales. La disparidad es que es difícil hasta de imaginar. Lo que nos regresa a la misma pregunta. ¿Lo que hicieron fue valentía pura o ya era la más absoluta desesperación? Y así pasaron 13 largos, larguísimos días. La tensión debió ser insoportable. Todo empezó el 23 de febrero, cuando el ejército de Santa Anna llegó y ¡pum!, rodeó el fuerte. Al día siguiente, Travis escribe esa carta famosísima, una súplica desesperada pidiendo refuerzos, refuerzos que, como ya sabemos, nunca llegaron a tiempo. Y finalmente, después de tanta espera, todo llegó a su fin en la oscuridad, justo antes del amanecer del 6 de marzo. Y este es el momento en que la historia llega a su clímax, uno inevitable y, por supuesto, muy sangriento. Se acabó la espera. El asalto final fue una locura. Rápido, brutal. Los defensores pelearon con todo lo que tenían, de verdad, pero la diferencia de números era simplemente demasiado grande. Era imposible. Ola tras ola de soldados mexicanos asaltaban los muros y en menos de hora y media todo había terminado. De los que lucharon no quedó ni uno. Los cerca de 185 defensores, todos, incluyendo a sus líderes, Travis y Bowie, y sí, también a la leyenda de la frontera, Davy Crockett, todos murieron en la batalla. Si lo vemos fríamente, desde un punto de vista militar, esto fue una derrota total, absoluta. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque aunque los combatientes murieron, la historia no. Santa Anna le perdonó la vida a un grupo muy pequeño de no combatientes, entre ellos a una mujer llamada Susana Dickinson, y le envió con un mensaje, que fuera y contara lo que había pasado, que contara la masacre.
Él pensó que la noticia iba a aplastar la rebelión, a sembrar el pánico. Vaya que se equivocó. Porque el plan de Santa Anna le salió completamente al revés. Y aquí es donde la historia da un vuelco tremendo. Pasamos de una derrota militar aplastante a un legado que nadie se esperaba. La noticia de la masacre no generó miedo, para nada. Generó una rabia tremenda. Y esa rabia se transformó en un grito de guerra, una frase que se volvería legendaria. Recuerden el Álamo. O sea, en lugar de desmoralizarlos, la caída del Álamo se convirtió en el motor, en su más grande inspiración. Ese grito de «Recuerden el Álamo» era como un recordatorio constante del sacrificio de esos hombres. Y eso hizo que las tropas lucharan con una fuerza que no habían tenido antes. Una fuerza que de hecho los llevó a la victoria unas semanas después, en la batalla de San Jacinto. Y bueno, como en todas las grandes leyendas, aquí es donde la historia y el mito se empiezan a mezclar. A ver, el valor de los defensores, eso es indiscutible, es un hecho. Pero algunas de las anécdotas más famosas, como esa de Travis dibujando una línea en la arena con su espada, pues lo más seguro es que sean leyendas. Incluso el cómo murió exactamente Davy Crockett sigue siendo un debate entre historiadores hasta el día de hoy. Y esto nos demuestra algo importante, que a veces el símbolo, la idea detrás de una historia, se vuelve mucho más poderosa que los hechos exactos. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Pensemos. El Álamo fue, tácticamente, una derrota brutal, no hay de otra. Pero su legado la transformó por completo en una victoria simbólica, una que cambió el rumbo de la historia. Y nos deja con esta pregunta en el aire. ¿En qué momento un sacrificio deja de ser una simple pérdida y se convierte en la semilla de una futura victoria?